0. Sin etiquetar y control. Tocar 2 veces para activar. Etiquetas disponible. Usa desliza hacia arriba y hacia la derecha para ver. AZMix presenta uno de los grandes de la literatura universal, el audiolibro de Los Miserables, publicado por primera vez en Francia, 1862, escrito por el poeta y escritor Víctor Hugo. Conducción de Asfad XD, efectos especiales en voz de Loli Subi. Y aquí comenzamos. Hola amigos de AZMix, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, pues bienvenidos a otro capítulo de Biblioteca AZMix. Bueno, ahora trayéndoles este grande de la literatura universal, Los Miserables, con el título original en francés de Les Miserables, que fue escrito, bueno, la primera publicación en 1862 por el escritor y poeta Víctor Hugo. Y bueno, pues, ¿saben algo? Que Víctor Hugo se tardó casi 12 años en escribir este libro. Sí, fue una de sus obras en las que se tardó más, pero bueno, pues 12 años que valieron la pena, ya que actualmente se le considera como una de las mejores obras literarias a nivel mundial. Y bueno, pues hoy tenemos el placer de tenerlo con Loli Subi. Bueno, tener a Víctor Hugo, ojalá y fuera un gusto, pero no, tenemos justamente el libro de Los Miserables. Y bueno, pues, ¿qué les parece si comenzamos, ya que Loli Subi nos tiene ya aquí el libro? Loli Subi, usted que ya ha leído este libro, ¿qué tal? Bueno, yo lo único que les puedo decir es que aquí en la Ciudad de México ha sido una obra de teatro que desgraciadamente yo no he podido tener la oportunidad de disfrutarla. Pero bueno, este libro en especial se lo quiero dedicar al grupo de historia. ¿Me ayuda el comercial? Ah, bueno, justamente este libro lo teníamos preparado, mixeros, pues porque había visto este tipo de, justamente la etapa en la cual se desarrolla la historia, que es la Revolución Francesa, en mi curso de CCH Sur de Historia Universal y Contemporánea. Y bueno, pues les mandamos un gran saludo a todo el grupo 144B, pero en general también a todo el CCH Sur. Pero bueno, ahora sí, comenzamos con este libro. Bueno, también un comercial a Zetamix. Este libro yo tuve la oportunidad de obsequiárselo a mi hijo cuando él estaba en 6º año con la maestra Judith en la escuela Santiago R. de la Vega. Entonces, ¿puede mandar un saludo especial a esa primaria, por favor? Bueno, pues le mandamos un saludo a la... ¡Ay, qué coincidencia! Justamente es a la primaria que yo también asistí. Bueno, en mi segunda repetición, ahí luego les contaré. Bueno, un saludo a la Santiago R. de la Vega, a todos los estudiantes, en especial de la generación 2012, de la generación 2012-2016. Pero bueno, ahora sí, vamos con la obra. Y bueno, pues esta obra les comento que se divide en varios capítulos, los cuales estaremos resaltando con diferentes nombres. Pero iniciamos primero con el principio, dirían. Así que pues empecemos con la obra de Los Miserables, escrita por Víctor Hugo. Bueno, empezaremos con Hubo un problema. Vuelve a intentarlo en unos segundos. Ok, Google, gracias por avisarnos que hay problemas de iluminación, pero ahorita los solucionamos, Se ¿verdad, produjo un error. Zetamix? Vuelve a intentarlo en unos segundos. Ah, es que es el internet del asistente. Ya están las luces.
Gracias, Google. Ay, es que Loli Subi no responde cuando está en ese tipo de modo. Pero bueno, ahora sí. Bueno, vamos a empezar por leer la introducción y dice así: Los Miserables, escrito por Víctor Hugo, editorial Época. Esta editorial se encuentra en la colonia Portales, en la Ciudad de México, actualmente CDMX, y dice así: Introducción. La historia de Los Miserables es una de las más grandes obras de la literatura, escritas durante la época del Romanticismo, que es una etapa de la literatura donde se resaltaban los valores y donde todo el mundo cree en el honor y en que hay que luchar por la justicia y por el amor. Es una etapa muy importante de la literatura, porque las historias son intensas, tienen acción, tienen romanticismo, tienen misterio y al final todo se resuelve bien. Su autor, Víctor Hugo, es uno de los más grandes escritores que jamás hayan pisado la tierra. Nació en Francia en un pueblo llamado Besançon en 1802 y desde muy pequeño demostró una gran habilidad por contar historias, por lo que decidió dedicarse a la literatura. Entre sus más grandes obras destaca Nuestra Señora de París, que es la historia que tal vez conozcamos como la del jorobado de Notre Dame. Es así, a Zetamis le puedo decir que tuve la oportunidad de verla en el cine y actualmente tengo el disco con las canciones de la película. Me gustaría un día poder leerlo aquí en el canal. Los Miserables es su obra más importante y más famosa de Víctor Hugo, porque se tardó muchos años en escribirla, 34 para ser precisos, principalmente porque es una obra muy larga, en la que suceden muchas cosas, pero que refleja una época que sí existió en Francia y representa la vida de muchas de las personas que desgraciadamente sufrieron la Revolución Francesa. Muchos de ellos murieron por defender sus ideas. Se trata de la historia de Juan Valjean, un hombre que es encarcelado de forma injusta durante 20 años por robarse un pedazo de pan para darle de comer a su familia. Cuando por fin lo dejan salir, debe decidir si volverse un hombre bueno o seguir por el camino que lo llevó a la cárcel. Durante toda la historia vemos cómo Juan sufre mucho porque no puede borrar el pasado y lo que hizo mal, aun Juan en el presente ya es un hombre bueno. Es la historia de un hombre que vive muchas dificultades para sobrevivir y volver a tener una vida normal. Es una historia insustituible en la literatura porque habla sobre los valores que siempre tenemos que tener presentes: la honestidad, la libertad, la justicia y el honor. Toda la historia sucede antes, durante y después de la Revolución Francesa, que fue una época difícil para todos los hombres y mujeres de Francia, porque vivían bajo la opresión de un emperador tirano. La gente tenía hambre y no había trabajo, todo estaba mal organizado, era un desastre, hasta que al final el pueblo se cansó de que se aprovecharan de ellos y un buen día se organizó y se levantó en armas para luchar contra la injusticia en que vivían. Recuerda que todos los hombres somos iguales ante la ley y ante Dios, y que cuando se hacen diferencias y no se respetan esas ideas, es cuando la gente expresa su inconformidad, hasta que sucede lo que pasó en esta historia increíble. Te invitamos a que conozcas la leyenda de Juan Valjean y todos los personajes que integran esta obra literaria. Bueno, como lo comentó a Zetamix, Víctor Hugo, escritor y poema y dramaturgo francés, nació el 26 de febrero de 1802. Es considerado
como uno de los más grandes autores de lengua francesa de todos los tiempos y claro, ejemplo del estilo romántico típico del siglo XIX. De entre sus obras más conocidas habría que destacarse Nuestra Señora de París, de gran éxito y que ha sido llevada al cine y al teatro. Sus ideas republicanas le obligaron a exiliarse en Bélgica y es durante esa época que escribió su obra más conocida, que lo consagró como uno de los mejores escritores de la literatura universal, Los Miserables. Los Miserables, donde denuncian la realidad social de su país. Con la caída del imperio volvió a Francia y participó activamente en la política hasta ser nombrado senador. Murió en París el 22 de mayo de 1885 a la edad de 83 años. Bueno, comencemos aquí lo tienen como primer libro. El primer libro se llama Fátima. En el año de 1815 había un obispo que se llamaba Carlos Francisco Bienvenido Muriel. Era un hombre mayor, tenía 75 años, que para la época ya eran muchos años, porque antes la gente se moría muy joven. Llegó al pueblo con su hermana Baptistina, que era una mujer muy fea y solterona, y juntos con su ama de llaves, Magloriet. Cuando llegaron al palacio episcopal, que era donde vivían los obispos del lugar, se dio cuenta que vivía al lado de un hospital. Al llegar, fue a visitarlo y observó que había muchos enfermos y ya no cabían, porque todos estaban apretados y en muy malas condiciones. Entonces, el obispo Muriel invitó a cenar al director del hospital al palacio episcopal y después de enseñarle lo majestuoso del palacio, le dijo que le daría el palacio para que pudiera cuidar mejor a los enfermos y estuvieran más cómodos, y el obispo viviría en el diminuto hospital. El doctor aceptó inmediatamente y desde entonces el obispo vivió con su hermana y su ama de llaves en el pequeño hospital, recibiendo casi nada de dinero y entregándoselo todo al doctor y al hospital para que los enfermos pudieran vivir mejor. Empezaba el mes de octubre de 1815, cuando apareció por el horizonte un hombre cubierto en unas ropas viejas y sucias. Se veía muy triste y tenía la cara desencajada. Se veía decepcionado de la vida. Tenía la barba larga, pero la cabeza rapada, y aunque se veía como un hombre fuerte, no era un jovencito, pues tenía 48 años de edad. Su pantalón estaba roto por la rodilla. Tenía una corbata mal amarrada y su camisa era tan vieja que ya se veía de color oscuro y llena de agujeros. Encontró una posada que era como un hotel chiquitito de aquella época y entró a pesar de su mal aspecto. Juan Belgiat caminó hasta el escritorio principal y preguntó si había techo y comida por la noche. El posadero respondió, sin mirarlo, que sí había, pero cuando lo miró bien, se quedó sorprendido de sus malas condiciones y le negó la comida y el techo de inmediato. Juan, sintiéndose triste por el rechazo, salió de nuevo a la calle agotado por las largas horas que había caminado y lo triste que fue que en todo lugar donde se paró para pedir comida o techo, lo rechazaron solo como echarle una mirada. Tan cansado estaba el pobre Juan que hasta trató de que lo dejaran dormir en una celda de la cárcel, pero los policías le dijeron que estaba loco y lo echaron. Casi por ayuda divina, Juan terminó en la puerta de la casa del obispo, Bienvenido Muriel, justo cuando su hermana y su ama de llaves hablaban de un hombre que había estado vagando por la ciudad y nadie lo había recibido. Juan tocó la puerta y el obispo lo dejó entrar. Casi sin preguntar, lo sentó en la cabecera de la mesa y le dio de merendar. Juan contó su terrible historia, que lo había hecho preso durante
19 años por haber robado un pedazo de pan para darle de comer a su familia. Apenas hace 4 días había salido en la libertad condicional, llevando días sin probar alimentos, y a pesar de tener algunas monedas para pagar por comida, nadie lo había querido recibir por su mal aspecto y por culpa de un terrible pasaporte amarillo que le había dado a la salida de la cárcel y que debía prestarle y que debía presentar en todo momento para que la gente supiera que era un exconvicto. El monseñor escuchó su historia y le dijo que no se preocupara, que en su casa encontraría la comida y el descanso que necesitara. Juan, sin embargo, no dejaba de observar los cuchillos de plata y cuando terminó de comer, observó bien dónde los habían guardado. Por la noche, cuando por fin, después de años de no haber dormido en una cama decente, Juan pudo descansar, pero los tormentos de su pasado y las imágenes de su infancia en pobreza, de cómo tuvo que cuidar a su hermana, las injusticias que tuvo que vivir en la cárcel, así como el recuerdo de la noche en que robó un pedazo de pan para comer y fue detenido por la policía y condenado a la cárcel, lo hicieron despertar. Juan era un hombre bueno, pero la cárcel le había ensuciado el alma, y al sentir que jamás podía quitarle de encima la imagen del ladrón, decidió convertirse con malicia en uno. Bajó al comedor, robó los cubiertos de plata y escapó a medianoche. Por la mañana, las mujeres de la casa se horrorizaron por el robo, pero el buen monseñor se reía diciendo que no necesito cubiertos para remojar el pan en la leche, chicas. Perdón, mujeres. Mientras hablaba de eso, alguien tocó la puerta. Al abrir, descubrieron a 3 gendarmes de la policía jaloneándose con un cuarto hombre, un hombre harapiento y de aspecto sucio, que respondía al nombre de Juan Belgia. Los policías le preguntaron si reconocía a ese hombre, y monseñor admitió que sí, y le dijo: «Querido hijo, saliste tan deprisa por la noche que olvidaste que además de los cubiertos de plata que te regalé, también te di estos candelabros». Y el monseñor le dio en sus manos 2 candelabros de plata. Juan Beldia estaba sorprendido, tanto como los policías, que no creían en las palabras del monseñor. Sin embargo, coincidía con la historia de Valjean, que no tuvieron más que dejarlo libre. Cuando se fueron los policías, el monseñor le dijo: «¿Ahora usa el dinero?» «Sí, hijo, ahora usa el dinero que ganes vendiendo la plata para volverte hombre bien, tal como me lo prometiste. ¿Recuerdas nuestra charla?» Juan no recordaba haberle hecho ninguna promesa al hombre. Tras años de abuso y de injusticias, había olvidado que los seres humanos también tenían bondad dentro y pueden hacer actos amables sin egoísmo. Así partió su rumbo. Un día por la calle descubrió a un pequeño que cantaba con una gaita y que tenía una cajita de monedas. Las tomaba y las aventó al cielo y las atrapaba de nuevo sin cesar. Juan observó que tenía una moneda de plata, que sí era valiosa, y en ese momento el niño la aventó y no la atrapó. La moneda rodó hasta Juan, que la descubrió con el zapato. El niño se acercó para pedírsela, pero Valjean le preguntó su nombre nada más. «Gervasillo», dijo el niño. Belhat lo obligó a huir a pesar de que el niño le rogó que le devolvieran su moneda. Cuando el niño desapareció, Belhat tomó la moneda y entonces recordó lo que el monseñor le había hecho por él. Y después de buscar al niño como loco para regresarle su moneda, se dio cuenta que había actuado mal y finalmente, después de muchos años,
entendió la importancia de aprender a dar y se echó a llorar. En 1817, ya lejos de las historias de esta vieja ciudad, ahora estamos en París y junto con sus hermosos jardines y flores encontramos a 4 hermosas jovencitas. La más joven de ellas se llamaba Fantina. Fantina. Estaba muy enamorada de Tholomyès, un muchacho rico y desobligado, que se aburrió de ella al poco tiempo y la dejó abandonada, sin saber que Fantina estaba esperando un hijo, fruto del producto de su amor. Pasaron 3 años y Fantina se había quedado sola, sin su amor, sin sus amigas y con la pequeña Cosetta, creciendo día a día. Fantina no sabía qué hacer para mantenerla y desesperada se inscribió en una fábrica para trabajar como obrera en su pueblo natal. Cuando la aceptaron se dio cuenta que no dejarían trabajar si tenía una hija sin padre, por lo que entró a una posada donde atendían 2 viejos horribles y con mucha pena les pidió que la cuidaran de la pequeña Cosetta mientras ella trabajaba en la fábrica, y que ya vería la forma para volverse a reunir con su pequeña. La pareja del Tendire aceptó cuidar a la niña a cambio de una buena cantidad de dinero, y así Fantina pasó la noche al lado de su pequeña y por la mañana se despidió sin saber el terrible destino que tendría. Poco antes de que Fantina dejara a Cosetta, Juan Belgiat llegó al pueblo natal de Fantina. Belgiat volvía resignado a enfrentarse a lo que el terrible papel amarillo le depararía, o sea, rechazo y tristezas. Sin embargo, sucedió que mientras llegaba al pueblo, encontró una casa en llamas y sin dudarlo se introdujo ahí para salvar a quien estuviera dentro. Juan Belgiat salvó a los hijos del capitán de guardia, pues era su casa la que se estaba quemando, y gracias a eso no se le pidió su pasaporte amarillo, y cuando preguntaron su nombre, se lo cambió por el tío Magdalena. Gracias a eso, consiguió un trabajo en una fábrica, donde produjo una resina para abaratar el proceso de la fábrica y así generar más dinero. En poco tiempo se volvió un hombre rico y respetado por la comunidad. Nadie conocía su pasado, solo se sabía que había llegado un buen día con las bolsas llenas de dinero. Cuando Fantina llegó al pueblo, justamente empezó a trabajar en la fábrica del tío Magdalena, quien se había dedicado a distribuir el dinero entre los empleados de igual manera. Era un hombre justo, un hombre honesto, y siempre estaba ayudando con su fortuna para obras de beneficio social. Era un hombre religioso, iba cada domingo a la iglesia y ayudó a construir escuelas, a recuperar casas que estaban destruidas, etc. Había entendido que solamente ayudaba a los demás porque podía ayudarse a sí mismo. Fue tal la fama del tío y su afán por ayudar que finalmente lo convirtieron en el alcalde del pueblo gracias a sus buenas acciones. Fantina trabajaba en la fábrica y la pobre apenas podía ganar suficiente dinero para pagarle a los Thénardiers en el cuidado de la pequeña Cosetta. Tenía mucho tiempo de no verla y el dinero que recibían, lejos de usarlo para cuidarla, lo usaban para pagar sus propias deudas, mientras le tenían trabajando como su esclava. Mientras tanto, ya como alcalde, Belgiat caminó un día por la calle, cuando de pronto vio a un hombre que lo observaba con recelo. Era un hombre de mirada dura y penetrante, muy serio. Se llamaba Jaubert, un tipo que había crecido en una prisión y que jamás había podido adaptarse a la sociedad, por lo que entendía que solo había 2 tipos de hombres:
los que dañan a la sociedad y los que la protegen. Él decidió que quería ser uno de los que la protegen. Había llegado al pueblo para investigar al misterioso tío Magdalena, pues su rápido ascenso y el amor que el pueblo tenía por él le parecía muy extraño. Rápidamente buscó en los archivos de todos los lados para encontrar información de ese hombre, pero parecía que había surgido de la nada, porque nadie encontraba información antes de su llegada al pueblo. Entonces un día, Javier paseaba por un paraje cuando una carreta se volteó. Nadie podía levantarla y el hombre que la manejaba estaba herido. Javier analizaba a todos mientras sucedía el accidente, pero no ayudaba. En ese momento el alcalde apareció en la escena y con su enorme fuerza levantó la carreta y ayudó a sacar al herido. Javier se sorprendió por la fuerza del alcalde y sin temor gritó para todos: escucharan, los únicos que tienen tal fuerza son las personas que han estado con trabajos forzados. Valjean tuvo miedo que lo descubrieran y se fue como el pobre hombre accidentado y lo ayudó llevándolo al hospital. Mientras tanto, Fantina sufría para mandar el dinero a Cosetta, sin que la gente del pueblo se enterara que era una mujer que tenía una hija sin estar casada. Tan misteriosas eran sus ideas y sus idas y venidas para dejar el dinero, que las mujeres envidiosas de las fábricas empezaron a inventar rumores de ella. La acosaron, la molestaban y le decían que era una mujer que llevaba una doble vida y la acusaban de todo. Fue tanto el acoso que tuvo que abandonar su trabajo en la fábrica. El invierno llegó y los Tender le pidieron más dinero para Cosetta, mintiendo que le comprarían ropa abrigada, cuando en verdad lo usaban para ellos. Fantina, sin trabajo, no tuvo más remedio que vender su cabello rubio y largo para poder cubrir la cuota. Los Tender, viejos envidiosos, cada vez más le pedían más dinero y más dinero, por lo que Fátima tuvo que venderlo todo para poder mantener a Cosetta, obligándola a vivir en la calle y a tener que trabajar en lo que encontraba. Caminaba por la calle toda maltrecha y un hombre le empezó a acosar. Cada vez que la veía, le gritaba tonterías. Fantina lo trataba de ignorar, pero el hombre quería molestarla, por lo que tomó un puño de nieve y se la aventó en el cuerpo. Fantina, desesperada, se abalanzó sobre el hombre y lo atacó. Con el escándalo, la policía apareció y el inspector Jaubé escuchó la versión del hombre, que le dijo que Fantina lo había atacado sin razón. Fantina se trató de justificar, pero su mal aspecto y su mala fama no le ayudaron, por lo que Jaubert decidió encerrarla. El alcalde entonces quiso ir a verla qué pasaba en la comisaría. A pesar de temer enfrentarse con Jaubert, el policía le explicó lo que sucedió y Fantina, al ver al tío Magdalena, le escupió en el rostro por culparlo de sus desgracias. El tío no hizo nada y de todas formas pidió que la liberaran. Cuando Fantina le explicó su situación y lo que había pasado, el tío Magdalena le ofreció cuidarla a ella y a su hija a cambio del terrible error de haberla despedido. Se llevó a Fantina a vivir a su casa y pidieron traer a Cosetta de la casa de los Trenet. Sin embargo, estos se negaron, lo que hizo que Fantina se pusiera peor de salud. Esa misma noche Jaubert visitó al alcalde para entregarle su renuncia, ya que lo había confundido con el viejo presidiario Juan Valjean, pero al parecer ya lo habían arrestado en otro condado por robarse unas manzanas y al cual ahorcarían muy pronto. El tío Magdalena entró en crisis, pues se debatía entre la decisión de guardar su secreto y dejar que un inocente muriera o arriesgara todo lo que había trabajado durante años. Después de mucho dudar,
Decidió que tenía que ser honesto y salvar la vida al hombre, por lo que se presentó con las autoridades con su verdadero nombre, el real Juan Beldiag. Se podía a su disposición. Jaubert no tardó en echar a andar el juicio y se le condenó a cadena perpetua, mientras que el hombre que había apresado incorrectamente fue puesto inmediatamente en libertad. Azetamix me permite iniciar el capítulo del segundo libro que se llama Coseta. Correcto, empecemos con el segundo libro. Díganos, mixeros, ¿qué tal les pareció este primer capítulo, este primer libro de Los Miserables? Ahí cuéntenos en los comentarios. Y bueno, pues ya sabemos un poco cómo era la vida de bueno, al principio de un hombre salía de la cárcel alrededor del 1815, los principios pues del siglo XVIII, del siglo XIX en Francia. Y bueno, pues rápidamente nos transportamos a lo que sería mediados del siglo XIX, pues ya para ver cómo evolucionó poco a poco y bueno, pues cómo era la vida de una mujer que pues la verdad antes era mal visto que una mujer no tuviera esposo y pues así se consideraba. Y bueno, pues vimos como una mujer que trabajó en la industria pues trataba de mantener a su hija en las mejores condiciones, pero también vimos que desgraciadamente no toda la gente es buena como el tío Magdalena, sino vimos a los despreciables señores al cuidado de Coseta que la trataban en serio como si fuera una cosa inocua, como si fuera pues una niña. Pero bueno, pues justamente pues para saber más de Coseta, pues vamos al siguiente capítulo, al segundo libro de Los Miserables, Víctor Hugo, Coseta. Segundo libro, Coseta. Juan Beldiag se encontraba de nuevo preso. Ahora trabajaba de manera forzada en los muelles. A pesar de estar atrapado, no olvidaba la promesa que le había hecho a la pobre Fantina y a la niña Coseta, a quien no conocía. Un día, trabajando en los muelles, un hombre cayó al agua y se estaba ahogando. Beldiag se lanzó a ayudarlo y le salvó la vida. Los presos celebraron el heroísmo de Beldiag y pidieron que lo liberaran por ser un gran héroe, pero en medio del debate, Beldiag cayó al agua y desapareció. Su cuerpo nunca fue encontrado, pues la suerte le había sonreído de nuevo, dejándolo escapar tras el incidente. La noticia se corrió rápidamente entre la gente. Hasta Javier lo leyó en un periódico, donde se aclaraba que Beldiag había muerto, pero su cuerpo no había sido recuperado. La noticia lo inquietó, pues algo dentro de él le decía que el hombre seguía vivo, y por lo tanto era ahora un prófugo de la ley, y sin importar cuánto tiempo tardara, él se dedicaría a buscarlo. Mientras tanto, en el pueblo de Montfermeil, Coseta seguía al cuidado de los terribles Thénardier, que, desde que su madre había dejado de pagar, le habían adueñado de la niña y la usaban para acarrear agua hasta la posada a altas horas de la noche. Coseta apenas tenía 8 años, pero había tenido una vida tan dura que parecía una mujer mayor. Una noche, como de costumbre, la mandaron a recoger agua lejos en medio de la noche y la espesa niebla. La niña se asustó, como era normal en un niño de su edad, y mientras se apresuraba a llenar los cubos de agua, escuchó ruidos a su alrededor. Tomó agua rápidamente y de pronto el peso enorme de los cubos desapareció, pues un hombre a su lado la estaba ayudando a cargar. Ese hombre era ni más ni menos Juan Beldiag, que había nadado hasta ahí escapando de sus opresores. Cuando platicó con la niña, entendió que la vida lo había llevado hasta Coseta, la pequeña que juró cuidar, por lo que cuando llegó a la posada con los Thénardier, negó con ellos la libertad de la niña a cambio de una buena cantidad de dinero. Por la mañana,
Belgiar se la llevó a un pequeño departamento que tenía en afueras de la ciudad y ahí la puso a dormir en la pequeña cama que tenía y descubrió que habían pasado los últimos 30 años huyendo de la vida y no sabía lo que era amar, ni como padre, ni como marido, ni como hermano, ni nada. Cosette entonces se convirtió en su adoración y en todo ese amor dentro de él le tocó a la pequeña niña, a quien enseñó a leer, le compró ropa de luto para que la gente creyera que su madre había muerto y por eso estaba sola con su padre. Y un buen día Cosetta lo llamó: «Papá». «Sí, papá». Juan se sintió más amado que nunca en su vida. Así vinieron largos años. Belgier cuidaba sin salir de noche para que no lo reconocieran. Sin embargo, convivió con un pequeño vago con el que a menudo se cruzaba y le daba unas monedas y hasta conversaba. Sucedió que un día Juan caminaba como de costumbre y encontró al vago recostado con la cabeza agachada. Se acercó como siempre a darle una limón y un relámpago. El hombre lo miró fugazmente y se volteó dejando a Belgier helado, pues creyó ver el rostro de su perseguidor, Gualbier. Esa noche Belgier acostó a Cosetta como costumbre y afuera de su puerta escuchó unos pasos extraños, pero decidió no hacer caso. A la mañana siguiente volvió a reconocer esos duros pasos, que no eran del viejo vecino, sino de un hombre que se acercaba a su puerta. Belgier escapó de milagro del policía Belgier, quien lo persiguió por muchas calles de la ciudad. Juan se escondía con cada paso que daba, donde podía, y Cosetta no le preguntaba, simplemente se dejaba guiar por su padre, que en su vez era guiado por Dios. Cuando por fin se detuvo en un portal, pudo ver cómo el rostro de su perseguidor era Gualbier, tal como lo había sospechado. Padre e hija corrieron cuando vieron que Belgier se había perdido la pista hasta que milagrosamente llegaron a un hermoso jardín. Ahí entraron con cuidado y se resguardaron en un pequeño cobertizo que parecía estaba en desuso. Juan y Cosetta entraron y se escondieron ahí. La pequeña niña tenía miedo, pero Juan la protegía, así que se recargó sobre él, esperando qué hacer. Juan se movió con cuidado para no despertarla y salió a buscar ayuda. Sin embargo, el edificio al lado del jardín no tenía una sola entrada abierta. De pronto una persona apareció y Juan regresó al cobertizo, encontrando a Cosette inconsciente por el frío del amanecer. Apresurado, Belgier corrió hasta el hombre misterioso y le ofreció 100 francos para que lo ayudara. Cuando el hombre reaccionó ante la oferta, levantó la mirada y gritó: «Tío Magdalena». Belgier entonces lo volvió y se sorprendió, porque no era otro que el mismo señor Fauchelevent, el hombre al que le había salvado la vida en el carruaje años atrás. El viejo lo reconoció y de inmediatamente se dispuso a ayudar a Belgier, quien le pidió que no lo hiciera más preguntas y simplemente le ofreciera un lugar donde esconderse. El señor Fauchelevent accedió inmediatamente, recordando cómo años atrás Belgier le había salvado la vida en ese desafortunado accidente de carretera. Ambos corrieron entonces en busca de la niña, que sufría de un terrible frío. En cuestión de media hora la niña ya estaba mucho mejor, acostada calientita en una cama del cuarto del jardinero. El destino había vuelto a unir a los dos hombres, demostrándole a Belgier una vez más la importancia de ayudar a las personas, y como cuando damos se nos regresa aún más de lo que dimos a cambio. Así, Belgier y la pequeña Cosetta encontraron un hogar al lado del viejo carretonero, que ahora era el jardinero del hermoso jardín del convento.
Valjean y Cosetta fueron presentados a las monjas como parientes del jardinero y se les permitió quedarse a trabajar y ahí vivir. Cosetta era educada a su vez por las monjas, quienes se dedicaban con amor a ella y la instruían en todo lo que Valjean jamás había podido. Juan, en cambio, vivía en una de las etapas más felices de su vida. Cuidaba del jardín, dedicándose a su hija y eternamente agradecido con el hombre al que le había salvado la vida años atrás. Cosetta había encontrado finalmente al padre que siempre había querido tener, mientras que Juan Valjean le brindaba el amor de un padre, tal como siempre lo había soñado. ¿Cómo ve a Zetamix? No, pues, bueno, impresionante la segunda parte de cómo pues te regresan los papeles. Ahora, pues otra vez tenemos a Juan Valjean, ya pues reconocido como el famoso tío Magdalena, que apoyó a muchos años atrás, y ahora pues el favor se le devuelve al tener pues a su pequeña, bueno, a Cosetta, la pequeña que salvó y ahora la convirtió en su hija, pero en sí, que podríamos decirlo así, que sí podría ser su hija, pues le juró a su madre pues protegerlo. Lo único que tengo la curiosidad, Loli, Subi, y no sé si ven en el próximo capítulo, es ¿qué fue de Fantina? Bueno, a Zetamix lo que podemos hacer es leer el tercer libro y en base a eso dejaremos pendiente el cuarto libro y el quinto libro, ¿le parece? Pues me parece perfecto. Y bueno, pues mis queridos mixeros, pues ustedes nada más háganme la hipótesis. ¿Qué creen que haya pasado con Fantina? ¿Se enteró que salvaron a su hija? ¿Habría pasado una desgracia? ¿Qué habría pasado con ella? Ahí pónganlo en los comentarios. Aún así, continuamos. Bueno, vamos a leer el tercer libro, que se llama Mario. En un barrio elegante de París vivía un hombre muy rico que se llamaba Gillenormand. Vivía acompañado de su bella hija y un guapo niño de 7 años que tenía la piel muy blanca, era muy alegre y tenía la mirada inocente. Ese pequeño era su nieto, se llamaba Mario Pontmercy. El viejo sentía pena por su nieto, porque su padre era un viejo ladronzuelo de Loria, llamado Jorge Pontmercy. Este bandido era el yerno del señor Gillenormand y era, sin lugar a duda, una terrible deshonra para la familia entera, no necesariamente porque Jorge fuera un ladrón, sino porque el señor Gillenormand, cualquier persona que apoyara a la revolución, era un bandolero y un forajido. El pobre de Mario Pontmercy había terminado con su abuelo porque su madre, una bellísima joven enamorada del bandido, había muerto durante el nacimiento del pobre Mario. Entonces le llevaron al pequeño al abuelo, el señor Gillenormand, quien literalmente odiaba a su yerno por ladrón. Él lo consideraba un bandido cualquiera, mientras que Jorge consideraba al viejo Gillenormand como un viejo necio. Ante estas dificultades entre los dos hombres, el viejo Gillenormand tomó una decisión gravísima. En caso de que Jorge Pontmercy, padre de Mario, decidiera aparecerse por la casa o siquiera tratara de localizar a su hijo para hablar con él, el pequeño sería expulsado de la casa y desheredado inmediatamente. Jorge, que no tenía ni un centavo en que caerse muerto, no tuvo más opción que aceptar las pésimas condiciones que el viejo le había impuesto. La verdad es que las intenciones del viejo Gillenormand no eran malas. A sus ojos el padre era un ladrón y un desadaptado, y finalmente ese niño era el único recuerdo vivo que tenía de su hija, por lo que muy a su manera él lo quería.
Jamás se hubiera imaginado que el niño en realidad necesitaba a su padre cerca para poder crecer. Pero eran otras épocas y eran otras ideas, y el viejo Gillenormand trató de actuar con bien. Mario entonces empezó a crecer en esa atmósfera en la que lo habían dejado. Cada 2 o 3 meses su padre, entregado por completo a las fuerzas de la revolución, se escapaba del cuartel y se sentaba en la iglesia de San Sulpicio, justo a la hora en la que la tía de Mario llevaba al pequeño a misa por instrucciones de su abuelo. Detrás de un pilar de la iglesia, el pobre Jorge miraba a su hijo, admirando cómo iba creciendo, esperando tal vez algún día poder volver a platicar con él, explicarle por qué no había podido estar juntos. En fin, había una infinidad de cosas que quería compartirle, pero prefería no hacerlo, para poder brindarle la vida que él, entregado a la causa de la revolución, estaba seguro de que no podría darle. 2 veces al año, el 1 de enero, el día de San Jorge, el pequeño Mario le escribía a su padre enormes cartas que le dictaba a su tía y que parecían copiadas de alguna carta aprendida en la escuela. Era una tradición familiar que, a pesar de estar en contra de lo que el abuelo Gillenormand había decidido, año tras año el viejo lo permitía. A cada una de las cartas que el pequeño Mario le escribió a su padre, él le respondía tratando de dejar en ellas todo el amor que podía expresar de otra forma. Pero cuando las cartas llegaban hasta la casa, el abuelo las recogía y las llevaba, todas siempre guardadas en su bolsillo, y todas ellas cerradas, como si al tenerlas ahí pudiera aniquilar el amor del padre por el hijo con su amargura que creció con los años. Mario fue creciendo y con el paso del tiempo su abuelo lo puso en manos de un profesor para que lo educara en casa. Los años siguieron pasando y entonces Mario entró a la escuela de Derecho para estudiar una carrera. El niño que había crecido bajo la sombra del abuelo había quedado atrás y ahora era un joven realista, fantástico, pero le gustaba vivir de manera modesta. No era exagerado ni era fanfarrón. La falta de su padre durante su vida lo convirtió en un muchacho poco comunicativo. Le costaba expresar sus sentimientos, pues amaba poco a su abuelo, y de su padre, pues sentía cierto resentimiento y dolor por no haberlo tenido cerca durante su vida. Él, en lo general, era un muchacho entusiasta, noble, generoso, era apegado a su religión, se exaltaba con facilidad y de pronto se pasaba de digno, tanto que a veces que podía parecer hasta insolente. Al terminar sus estudios, el joven Mario se estableció lejos de la fiesta que vivió de estudiante en San Germán y encontró una casa en la calle de las Hijas del Calvario. Un buen día, cuando Mario visitó a su abuelo, este le dijo: Mario, mañana partirás rumbo a Vernon. ¿Para qué?, preguntó extrañado el joven Mario. Para ver a tu padre. Cuando escuchó esto el joven, la sangre se le heló. En todo había pensado durante su vida, excepto en que llegaría el momento en que finalmente viera cara a cara a su padre. Es cierto que él no amaba a su padre, sentía un enorme resentimiento por todos los años de abandono, se sentía traicionado por haberle escrito sin falta cada día 1 de enero y cada día de San Jorge, y que él nunca le hubiera respondido. Ahora era un hombre, era un adulto. No podía comprender cómo un hombre sería capaz de entregar a su propio hijo a las manos de un extraño y nunca volver. Y es que al final de cuentas, él creía que nunca había sido un niño amado y por lo tanto no sabía amar. No decía nada,
dijo el viejo Glenormand. No sé qué decir. ¿Por qué me busca después de tantos años? Pues porque está enfermo y te quiere ver. Esta respuesta no se dio ninguna tranquilidad al pobre Mario, pero entendió la importancia del honor y de la lealtad, sin importar el rencor, así que al día siguiente, en el anochecer, Mario llegó a Belnor y se presentó en la casa, que era del hombre al que él había llamado padre, pero que nunca lo había visto. Cuando entró por la puerta, descubrió con tristeza que su padre había de morir. Ni el médico, ni el cura, ni las personas cercanas a Jorge llegaron a tiempo para despedirlo, y tal como su hijo, llegaron para encontrarlo muerto. Mario estuvo menos de 48 horas de Belmont. Tras el entierro, regresó a París con el corazón lleno de sentimientos encontrados y dudas, y decidió callar esas voces estudiando derecho sin pensar ya nunca más en ese padre que no conoció, tal como si nunca hubiera existido. Mario nunca dejó de ser una persona religiosa. Sí, Mario nunca dejó de ser una persona religiosa. Así es que un domingo decidió ir a la misa de San Sulpicio, esa misma capilla en la que su tía lo llevaba cuando era apenas un niño. Entró y se colocó detrás de un pilar, arrodillado sobre una silla de terciopelo que tenía escrito en el respaldo el siguiente nombre: Señor Beaufort, mayordomo. En cuanto inició la misa, apareció un anciano que le dijo: Caballero, disculpe la molestia, pero ese es mi sitio. Mario pensó que el tipo era un pesado y simplemente se levantó y se apartó del lugar. Cuando terminó la misa, Mario se quedó pensativo por un momento, y entonces el viejo que le había quitado su lugar se acercó y le dijo: Lamento mucho haberle tenido que mover, pero siento que debo darle una explicación. No se preocupe, señor, no pasa nada. No, de verdad, no quiero que penséis mal de mí. Lo que pasa es que ese sitio es mío, porque me parece que desde ahí se veía mejor la misa. Si usted lo dice, es que en ese mismo lugar durante 10 largos años, cada 2 o 3 meses apareció un hombre que, como no tenía otra forma de ver a su hijo, se escondía detrás de ese pilar para verlo. Era la única forma que podía verlo, pues la familia le impedía acercarse. Y como quería a ese niño el padre, mire que sacrificar el poder acercarse y conocerlo, con tal de darle una oportunidad de crecer, no cualquier hombre lo haría. Mario, entonces, intrigado con la historia, el viejo continuó: Se dice que el hombre vivía en Belmont, tenía un hermano cura, se apellidaba Pontmercier, tenía una cicatriz enorme de un sablazo. Pontmercy. Sí, Pontmercy. Su nombre era Pontmercy, dijo Mario. ¿Y cómo lo sabe usted? ¿Lo conocí?, preguntó el hombre. ¡Él era mi padre!, dijo Mario impactado. El hombre anciano lo miró a los ojos y se le iluminaron. ¿Eres tú? ¿Eres tú su hijo? Claro, pues es que has sido tantos años que ahora eres un hombre. Pues déjame decirte que has tenido un padre que te ha querido muchísimo. Mario sintió que su alma descansaba finalmente. Decidió ofrecerle ayuda al anciano para llegar hasta su casa. Entonces, al conocer ahora la historia completa, decidió volver a casa de su abuelo para enfrentar la realidad. Cuando Mario confrontó a su abuelo, se encontró con la misma persona necia y arrogante que su padre había odiado tanto. Aceptó su responsabilidad y no sintió ningún remordimiento de sus actos. El joven Mario entonces fue grosero con él y el abuelo lo echó de la casa para siempre.
Esa misma noche Mario acudió a la tumba de su padre y lloró hasta que ya no sintió más culpa. Ya sin el apoyo de su abuelo, la vida empezó a ser dura para Mario, pues muchas veces no tenía ni un pan para comer. En las noches no podía dormir, no tenía luz, su casa no tenía chimenea y se moría de frío. A veces tenía largas jornadas de trabajo y eso le complicaba tener confianza en el futuro. Su ropa se veía vieja, hasta el sombrero que usaba se estaba agujerando. Entonces el muchacho aprendió a aceptar cualquier trabajo, a ser humilde, pues entendió la importancia de trabajar. Con mucho trabajo el joven pudo terminar sus estudios y se recibió de abogado. Cuando lo hizo, le mandó una fría carta a su abuelo y cuando la leyó el señor Fillmore, que era muy duro, tembló mientras la leía. Pero luego, con firmeza, la rompió y dio por muerto al pequeño Mario. Gracias a eso, Mario se convirtió en una persona entregada al trabajo. Aprendió alemán, aprendió inglés, traducía periódicos, copias, ediciones, hacía biografías, hacía de todo con tal de lograr juntar algo de dinero para mejorar su calidad de vida. Apenas tenía 20 años y tan solo 3 años de haber abandonado a su abuelo, quien nunca dejó de adorarlo y extrañarlo, pero su dureza le impedía abrirse con su nieto. Mario gozaba de dar paseos por el campo Marte, le gustaba ver las calles, los árboles, caminaba por los jardines de Luxemburgo. Entonces fue en uno de esos, permítanme tantito, en uno de esos tranquilos paseos que descubrió el caserón de Goubert y se instaló ahí. Mario se había convertido en un guapo hombre de cabellos negros, espesos, era inteligente, se veía con un apasionado y sobre todo su rostro había adquirido un tipo de paz y reflexión dignos de un sabio. Tenía casi un año que Mario observaba en una calle de árboles desérticos en Luxemburgo a un hombre y a una jovencita que se sentaban casi siempre uno al lado del otro. El hombre tenía algo así como 70 años y se veía triste, pero la joven era bella, muy bella. Tenía casi 14 años la primera vez que la vio y entonces no le pareció bonita, pero cuando la volvió a encontrar un año después, la descubrió ya como una hermosa y alta chica, que ya no era una niña, quien recordaba su cara. Había adoptado rasgos de una mujer hermosa. En un inicio Mario creyó que sería otra hija de aquel hombre triste, pero cuando la vio con atención otro día, entendió que era la misma. Entonces, un buen día, Mario sintió la necesidad de acercarse y platicar con ella. Pasó cerca del banco donde ella estaba sentada y sus ojos se miraron. Ella bajó la mirada apenada. Él continuó su camino. Y así estuvieron 15 días. Mario iba, la veía, quería conocerla. A veces Mario preguntaba para saber quiénes eran, pero nadie le daba una respuesta clara. Entonces un buen día, la chica pasó y lo miró fijamente. En ese instante lo supo, estaba perdidamente enamorado. Una tarde, el señor y la hija caminaban por Luxemburgo. Mario los siguió hasta la calle del oeste. Al llegar a la cochera, el señor hizo pasar primero a la hija y luego se detuvo antes de entrar por la puerta. Miró a Mario y entró. Al siguiente día, cuando Mario fue a Luxemburgo, esperó todo el día que aparecieran, pero nada. Así estuvo 8 días más y no aparecían. Nunca más volvió a aparecer. Finalmente, cuando Mario se armó de valor para preguntar en la calle dónde estaba la muchacha, el portero les dijo que se habían ido hace 8 días y que no sabían a dónde. Y Mario sintió cómo se le rompía el corazón. ¿Qué le parece a Zetamix si dejamos aquí nuestra lectura? Bueno, esta ya vamos a dejarlo en suspenso.
en qué pasará en el siguiente, en el cuarto libro de esta grandiosa obra que es Los Miserables. Y bueno, pues mixeros, esperando que les haya gustado, no se olviden de suscribirse para no perderse el siguiente capítulo. Y bueno, pues recuerden que esto continuará. Cambio fuera a Z Mix.